Bueno, si os parece vamos a ir comenzando. Bueno, en primer lugar, pues daros buenos días y la bienvenida al GAM de hoy, que como sabéis vamos a hablar sobre mindfulness, ¿vale? Para los que se han incorporado pues poquito a poco, volver a recordaros, ¿vale? Que vais a tener los micros silenciados, pero cualquier cosilla que queráis comentar o preguntar, podéis hacerlo a través del chat, ¿vale? Os recomendamos que lo hagáis en el modo privado, es decir, escribiendo directamente en enviar a Fundación Ingada, y también podéis cambiaros el nombre por un alias, ¿vale? Como vosotros queráis. También vamos a estar grabando pues toda la sesión para después poder colgarla en redes y página web de Ingada para que podáis acceder a ella, consultarla, compartirla, lo que queráis en el momento que os resulte más cómodo. Pues bien, bueno, también recordaros que los distintos GAMs que estamos haciendo en este formato no se envían al correo, sino que unos días antes os podéis encontrar anunciados en redes sociales, ¿vale? De todos modos, al final de la sesión de hoy os voy a hacer como un pequeño recordatorio para ya comentaros pues, próximas actividades que ya están fijadas, por si a lo mejor también os interesa alguna, pues que ya la tengáis ahí presente. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Carla Teixeira, soy psicóloga y trabajo sobre todo en el ámbito de la psicopedagogía ahora mismo. Eso quiere decir que pues, ayudo a niños con TDAH a organizarse las tareas, las técnicas de estudio adecuadas pues, a cada asignatura, la forma que ellos retienen mejor, todo este tipo de cosas. Y además también soy formadora, tanto de familias como de docentes, ¿vale? Y también de personal sanitario. Bueno, antes de comenzar lo que es la sesión de hoy, me gustaría que revisásemos así un poquito el índice para que todos nos hagamos hoja de ruta, ¿vale? Sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para comenzar, vamos a muy brevemente explicar pues, qué es el TDAH, cuál es la sintomatología más característica, sobre todo pues, si tenemos alguna familia que todavía está aterrizando un poquito en el diagnóstico, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar a después, cuando veamos pues, en qué consiste el mindfulness, cuáles son los principios que sigue, los beneficios, pues para comprender un poquito más por qué beneficia a los chavales y a los adultos que tienen TDAH, ¿vale? Vamos a revisar también un poco por qué se denomina el TDAH como mindless, un poquito pues, en contraposición a esa atención plena, y específicamente qué beneficios aporta o encontramos en las personas que tienen TDAH y suelen practicar mindfulness de forma frecuente. Y después, para que podáis pues, explorar un poquito también por vuestra cuenta, recomendaros algunos recursos que se han elaborado desde el Cole de Psicólogos para que podáis pues, profundizar y practicar un poquito más, ¿vale? Bien, pues comenzamos por lo que sería el TDAH, ¿vale? Las familias que ya, pues bueno, lleváis un tiempo, pues esto lo sabéis de sobra, pero un poquito, pues en deferencia a lo mejor a alguna otra que esté un poco más perdida, lo revisamos, ¿vale? Sabéis que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo en el que vamos a encontrar principalmente 3 síntomas nucleares. Es decir, vamos a encontrar características relacionadas con la inatención, como puede ser que parezca que se le hable y no escucha, que deja cazadoras por todos lados, es decir, toda esta parte que tiene que ver con déficit de atención, que se despiste a la hora de recordar las llevadas en una operación, bueno, todo este tipo de características, que se le olvide la agenda, que se le olvide anotar en la agenda, que se quede en casa la agenda directamente, ¿vale? Después, el segundo sería toda la sintomatología relacionada con hiperactividad, es decir, que parezca que los impulsa un motor, que no paren quietos, que tengan que levantarse, que estén golpeteando con las manos y los pies, es decir, toda esa parte de inquietud más motora, aunque bueno, pues sabemos que en adolescentes esa inquietud o esa manifestación motora pasa un poco a ser interna, es decir, es más bien una sensación pues de nerviosismo, de inquietud interna, y en adultos también, ¿vale? Pero sobre todo cuando son más peques están zumbando por todos lados. Y como tercer síntoma nuclear vamos a tener la impulsividad, es decir, que no son capaces de efectuar un comportamiento reflexivo, ¿vale? Eso puede hacer que incluso pues, lleguen a ser
un poco imprudentes, como vemos en el peque de la foto, ¿vale? O que no respeten pues, los turnos a la hora de hablar, que no sean capaces de inhibirse y tener pues, cierto grado de autocontrol acorde un poco pues, a su edad y al nivel de desarrollo. ¿Qué ocurre? Que en el TDAH vamos a tener 3 subtipos que van a ir en relación a estos 3 síntomas nucleares que estamos viendo. Es decir, si predomina la sintomatología relacionada con la inatención, vamos a tener un subtipo inatento. Si predomina la sintomatología relacionada con la hiperactividad, va a ser un subtipo hiperactivo impulsivo, pero también podemos encontrarnos niños y niñas o chavales y adultos que manifiesten características de los 3 bloques, ¿vale? Sería lo que denominamos un TDAH subtipo mixto. Bien, una vez que tenemos claro estos 3 síntomas nucleares, ¿qué ocurre? Que en el TDAH vamos a encontrar afectados más ámbitos, ¿vale? Vamos a encontrar que va a estar afectado el funcionamiento cognitivo, ¿vale? Por ejemplo, les cuesta mucho pues, planificar, seguir una secuencia de órdenes, incluso la percepción del tiempo también les cuesta, y el planificar, pues, por ejemplo, cuánto tiempo le va a llevar una tarea o cuánto tiempo ha estado relacionando una tarea, todo este tipo de cosas. Y también, por ejemplo, les cuesta el anticipar pues, las consecuencias que va a tener pues, determinados actos, o no son capaces de preverlas. Pues, por ejemplo, si resulta que me mandaron 5 veces a recoger la mesa y no la recogí, pues lo más probable es que tenga un castigo, ¿vale? O que mi madre pues, me eche la bronca, por ejemplo, ¿vale? Toda esa parte de anticipación de consecuencias también les cuesta. ¿En qué más ámbitos vamos a encontrar esa afectación? Pues en el desarrollo también socioemocional, ¿vale? Como podéis prever, con toda esta serie de dificultades, pues evidentemente también vamos a encontrar pues, tocado la autoestima, el autoconcepto, la idea que ellos tienen de sí mismos, qué valoración le dan a esa idea, ¿vale? Y además también a nivel emocional solemos encontrar en muchas ocasiones pues, descontroles emocionales, que no son capaces de gestionar emociones pues, muy intensas, como puede ser la ira. Vamos a encontrar también en ocasiones pues, una tolerancia a la frustración pues, muy bajita, y eso evidentemente tú cuando estás en medio de un descontrol emocional, incluso pues los adultos que no tenemos TDAH, pues también, oye, lo pasas mal, porque es un momento pues de mucha angustia, frustración, pues con las personas que tienen TDAH es como si todavía se incrementase un poquito más, ¿vale? Es decir, vamos a tener los 3 síntomas nucleares, pero después afectaciones en otros ámbitos. Y es que además, como un niño o un adulto que tiene TDAH lo va a tener en todos los ámbitos de su vida, ¿vale? Es como si nosotros tenemos una pierna rota, la vamos a tener rota en casa, en el trabajo y en cualquier parte, ¿vale? Pues todas estas características le generan una serie de dificultades pues, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Por eso nosotros desde la Fundación Ingada lo que queremos es pues, un poco brindar pues, información para que en cierto modo pues, consigamos mejorar la vida de las personas con TDAH, ¿vale? Pues en el ámbito familiar, educativo. Por eso veréis, si tenéis oportunidad de acceder a los GAMS que están ya colgados previamente, que vamos a hablar pues desde conflictos familiares, sobre cómo gestionar el duelo, sobre las tareas escolares. Vais a encontrar pues muchísima información y herramientas útiles que os pueden ser de ayuda, ¿vale? En el trabajo con los niños y niñas. Pues bien, una vez que ya tenemos claro pues, en qué consiste el TDAH, cuáles son sus manifestaciones principales, las dificultades que solemos encontrar, vamos a revisar un poquito qué es el mindfulness, ¿vale? Porque a veces puede haber un poquito más de confusión. Entonces, el mindfulness se describe como un estado innato, ¿vale? Es decir, en el mindfulness lo que vamos a buscar es prestar atención, pero prestar atención de forma intencional, es decir, voy a prestar atención a cómo estoy respirando, qué sensaciones estoy percibiendo por mi cuerpo, es decir, vamos a focalizarnos en lo que estamos sintiendo aquí y ahora, ¿vale? Porque en muchas ocasiones solemos irnos pues, un poco al pasado, al futuro, no. Se trata de ser conscientes del momento presente. Por eso en castellano se suele traducir como atención o conciencia plena, ¿vale? Y durante ese proceso pues nos vamos a
juzgar cómo lo estamos haciendo, ni vamos a buscar resultados, ni rechazar qué es lo que estamos percibiendo, porque claro, a veces, dependiendo de lo que estemos percibiendo, igual preferimos dejarlo un poquito a un lado, sobre todo si son a lo mejor emociones más negativas. Pues no, se trata de ser conscientes de qué estamos sintiendo y focalizar absolutamente toda nuestra atención en el momento presente, ¿vale? Para la práctica de mindfulness, aquí, para la práctica de mindfulness vamos a tener que seguir una serie de principios, ¿vale? Es decir, estos principios van a condicionar o van a formar parte de esa práctica o de ese entrenamiento para que sea pues mucho más provechoso, ¿vale? Vamos a ir revisándolos un poquito de uno en uno y ver también pues en qué consiste, sobre todo pues algunos que pueden parecer un poco más raros, como la mente del principiante o tener confianza, ¿vale? Entonces, el primero de ellos, o el primer principio o ítem que debemos tener en cuenta cuando practicamos mindfulness, es el de no juzgar, ¿vale? Cuando nosotros estamos practicando, lo que debemos hacer es observarnos a nosotros mismos, pero de una forma quizás un poco más imparcial y no intentando tampoco pues modificar lo que estamos sintiendo o a lo que estamos prestando atención, ¿vale? Simplemente lo observamos y ya está. Además, también es importante tener confianza, pero confianza se refiere a confianza pues, en nosotros mismos, en los sentimientos que estamos percibiendo en ese momento específico. Además, también es importante el no aferrarse o el no focalizarse demasiado en pues, las distintas sensaciones que puedan estar apareciendo o que pueden ocurrir durante todo el proceso. Simplemente lo observamos y lo dejamos ir, ¿vale? Porque si no, ya no estaríamos focalizando bien la práctica. Nos quedaríamos un poco como enrocados en ese momento. Además, por supuesto, sobre todo, pues cuando se empieza a practicar, hay que tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia porque tenemos que ir siguiendo pues un poco el ritmo natural de cómo va aconteciendo esa práctica, pero aceptándola un poco, pues todos los elementos como van viniendo, es decir, sin querer apurarlo o estar pendiente del reloj. Y sobre todo, pues si a lo mejor sois personas pues más inquietas, pues esta parte es probable que os cueste un poquito más, ¿vale? Entonces tenerlo presente, con paciencia, que al principio empezamos por 5 minutos, pues oye, son 5 minutos, que después de unas semanas o un mes conseguimos 20, pues estupendamente, ¿vale? Pero hay que darse paciencia también a uno mismo. Además de todo esto, también tenemos que practicar la aceptación, es decir, el tener una apertura a lo que estamos sintiendo, pero sin ser críticos con nosotros mismos y sin juzgarnos, ¿vale? Sin juzgar la experiencia que estamos llevando a cabo, ¿vale? Porque no es tanto el esforzarse para conseguir unos resultados determinados, sino el disfrutar de ese proceso, de estar atento al momento presente y a lo que se está sintiendo y a las sensaciones que se están recibiendo, ¿vale? Por eso también se actúa con una mente de principiante, que era lo que os adelantaba ya antes. Es decir, lo que vamos a intentar es que se perciba el mundo como si fuese por primera vez, es decir, pues intentando no influirnos por las expectativas, por las creencias, un poco pues por todo el bagaje interno con el que solemos trabajar de forma normal. Y se trataría un poquito así en general de observar, de contemplar todo lo que nos ocurre en ese momento, pero un poco, por decirlo así, como si fuésemos un científico curioso, no intentando pues analizar y reanalizar lo que estamos sintiendo, ¿vale? Esto sería así un poco visión general de los principios que van a regir la práctica de mindfulness. Ahora bien, en mindfulness, además de esos principios, también se van a usar unos anclajes. Esto que a lo mejor puede sonar así un poco raro en un inicio, los anclajes no son otra cosa que formas o herramientas que vamos a tener de recuperar la atención, porque claro,
es absolutamente normal que nosotros, pues mientras estamos practicando, pues que nos vengan ideas a la cabeza, pensamientos, que me olvidé de coger no sé qué en el súper, mañana qué hago de comer. Vale, pues es normal que esto ocurra y que se nos desvíe pues un poco la atención. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues que nos demos cuenta de que nos estamos despistando, por así decirlo, y volver un poco a reconducir o a relocalizar de nuevo la atención, ¿vale? ¿Qué herramientas vamos a usar para hacer eso? Pues una esencial en toda la práctica de mindfulness y como anclaje más todavía es la respiración, ¿vale? Y por otro lado también las sensaciones corporales que nosotros estamos percibiendo. Aquí yo creo que se comprendería a lo mejor un poquito de forma más clara si nos imaginamos una tormenta, ¿vale? En una tormenta nosotros estamos absolutamente incapacitados para hacer nada, no podemos ni pararla, ni modificarla, ni hacer que se acabe antes. Lo único que podemos hacer es pues parar y esperar a que la tormenta se acabe. Pues las anclas actuarían un poco de esa misma manera. Nosotros, por ejemplo, imaginaos, estamos en medio de un descontrol emocional o de un enfado tremendo por cualquier cosa, pues en ese momento lo único que podemos hacer es pues, echar ancla y esperar a que toda esa carga emocional disminuya, volvamos a una línea base para volver pues, a actuar de una forma más reflexiva o, pues bueno, sin dejarnos influir tanto por la carga emocional, porque probablemente pues, las decisiones que tomemos bajo esa influencia pues, seguramente no sean las más correctas, ¿vale? Pues con la respiración y con la percepción de nuestras sensaciones corporales vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar las anclas, ¿vale? Por eso se llaman anclajes, y nos van a ayudar a reconducir esa atención que se nos desvía, nos despista a lo largo del ejercicio y de la práctica, ¿vale? Un segundillo que no me responde la presentación. Ahora sí. Bien. Además de estos aspectos un poco, pues bueno, más teóricos, ya vimos la definición de mindfulness, los principios, qué anclajes o qué herramientas usamos para traer de vuelta la atención, tenemos que tener presente que cuando hablamos de atención en la práctica de mindfulness vamos a hablar como de tres grupos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros en todo momento vamos a tener tres frentes abiertos, por así decirlo. Vamos a tener pues los pensamientos, las emociones, las sensaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos focalizamos o nos centramos en atender a las sensaciones y a las emociones, lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención y anclarla al momento presente, al aquí y a la hora. Ahora bien, ¿qué ocurre normalmente cuando nosotros focalizamos y centramos nuestra atención en los pensamientos? Pues que normalmente los pensamientos nos suelen llevar al pasado o al futuro y a veces incluso esos pensamientos en los que nos quedamos así como un poco enrocados suelen tener carga desagradable, ¿vale? Entonces no es para nada recomendable. Por eso aquí lo que hacemos es centrarnos en las sensaciones y en las emociones. Por supuesto, los tres ámbitos son absolutamente esenciales y de todos ellos vamos a obtener información. Pues claro que sí, ¿vale? Pero para la práctica de mindfulness es más recomendable centrarse en los dos de abajo, sensaciones y emociones. Por eso, cuando veíamos los principios, hablábamos de dejar ir los pensamientos, de no analizarlos, de no esforzarse tanto en obtener un resultado, sino pues disfrutar del proceso de estar atentos pues, a cómo respiramos, a cómo nos sentimos, qué sensaciones estoy percibiendo, pues a lo mejor a través del oído, del olfato, del tacto, el lugar en el que estoy pues a lo mejor sentada practicando, todo este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a centrarnos más en las sensaciones y en las emociones, que son las que nos están dando la información de el aquí, del ahora y del momento que estamos ahora pues compartiendo o disfrutando. Ahora bien, que ya tenemos la parte teórica un poquito más clara, ¿qué beneficios se derivan de la práctica pues, diaria o frecuente de mindfulness? Pues que se va a fortalecer
tanto nuestro ser a nivel físico, psicológico como social, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un entrenamiento súper intensivo también de la atención. Y nosotros cuando efectuamos pues, cualquier tipo de aprendizaje, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que se van a producir cambios estructurales a nivel cerebral y esto se produce pues practicando mindfulness cuando aprendemos a conducir, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de aprendizaje. De hecho, incluso pues, si pensáis al principio, pues nos cuesta muchísimo cuando comenzamos a hacer algo nuevo, pero a medida que nos vamos pues, habituando y desarrollando esa habilidad, pues nos cuesta muchísimo menos y ya lo incorporamos a nuestro repertorio. Pues un poco también la idea de la práctica de mindfulness es que nosotros aprendamos y transformemos esta manera pues, de actuar o de tomar conciencia del momento en el que nos encontramos como un rasgo pues, psicológico propio y que se añada pues, al repertorio pues, conductual o cognitivo de la persona, ¿vale? Es decir, lo que vamos a intentar es no solo que esta práctica pues, nos sirva, imaginaos, pues, para conseguir calmarnos a un momento determinado, no, los beneficios van mucho más allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser también útil en trastornos que son pues, de tipo internalizante, como pueden ser pues, los relacionados con las emociones, con los trastornos relacionados con el ánimo, con la ansiedad y también pues, con trastornos más externalizantes, como serían, pues, por ejemplo, los de conducta. ¿Qué ocurre? Pues que en el TDAH, trastorno externalizante, pero que muchas veces pues, encontramos comorbilidad pues, con trastornos de ansiedad, depresivos, con otras circunstancias, pues todavía resulta más beneficioso, ¿vale? Y de hecho, ya no yéndonos, pues bueno, a la parte específica de trastornos, sino pues en práctica frecuente de mindfulness en centros escolares, se han visto pues beneficios en las interacciones que hacen los propios chavales, en cómo gestionan las tareas del aula, en cómo se organizan, es decir, los beneficios van mucho más allá de estar, pues, imaginaos, 15 minutos observando cómo respiro, ¿vale? Porque la influencia que tiene a nivel fisiológico y cognitiva es muchísimo mayor. Además, ¿en qué otros aspectos nos va a ayudar el mindfulness? Pues en la detección de pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales los tenemos todas las personas, sí que es cierto que pues, algunas en mayor medida que otras, y lo que hacen es en muchas ocasiones pues, profecías o son pensamientos absolutistas, es decir, pensamientos que no son realidad y que lo que hacen es perjudicarnos emocionalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos estar anticipando pues, consecuencias negativas, pero por el hecho de que nosotros en ese momento pues, estamos dominados por una emoción de valencia negativa, como puede ser pues, la tristeza o la ira, y ya lo anticipamos, ¿vale? Es decir, que va a ocurrir, pues, por ejemplo, como a mí se me olvidó X cosa, pues la otra persona ya me va a echar una bronca del 15, por ejemplo. O profecías negativas, pues me va a salir horriblemente mal el examen que tengo en 3 días. Y como ya vas un poco pues, pensando eso y anticipándolo, te encuentras mal, no estás centrado pues, en estudiar y en pues, ir hidratado, alimentado y focalizado en el examen, entonces las probabilidades de que salgan mal pues también aumentan. O, por ejemplo, los pensamientos absolutistas de, pues, o apruebo el examen o soy un inútil, o saco un 10 o no va a valer para nada todo lo que haya estudiado, ¿vale? Si os fijáis, todos son pensamientos que solemos poner todas las personas, pero es importante darse cuenta de cuándo nos están apareciendo. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por estos pensamientos que no son ciertos y que no tenemos pues, datos empíricos que los validen, por un lado nos vamos a encontrar mal y por otro lado van a condicionar pues, nuestra conducta y nuestras cogniciones, perdón, en base a algo que no es cierto, ¿vale? Entonces, el mindfulness también nos va a ayudar a ser conscientes y a detectar, todo este tipo de pensamientos que podemos tener un poco por ahí brujuleando, ¿vale? Y que nos pueden pues, sentar
tremendamente mal, sobre todo cuando a lo mejor ya estamos hablando de una persona pues, que tenga algún trastorno de ansiedad o depresivo o de conducta, ¿vale? Entonces todavía se vuelve más necesario detectar todo este tipo de ideas. Además de esto, ya creo que como último beneficio que os recojo, va a ser también beneficioso para la intervención en conflictos, ¿vale? Un conflicto, aunque suelen tener bastante mala fama, no es otra cosa que un tema en el que dos personas pues, no se ponen de acuerdo o no hay un consenso, ¿vale? ¿Cuál es el problema del conflicto? Pues el problema del conflicto viene cuando se produce una escalada, es decir, que ninguna de las personas cede, las dos creen tener razón y se va subiendo, pues se va subiendo de tono, de agresividad verbal, es decir, vamos un poco crescendo. ¿Qué es la buena idea aquí? Pues emplear el mindfulness como una tregua, como un punto y aparte en el que rompemos esa escalada del conflicto y lo que hacemos es pues separarse, practicar mindfulness, irse a otra habitación, es decir, paramos esa escalada y por tanto el resultado que iba a tener ese conflicto, que iba a ser una pelea monumental y al final pues ya no se acuerda nada sobre el tema sobre el que había que generar consenso, nos va a permitir por un lado tomar conciencia y saber gestionar esas emociones personales, no resultar tampoco hirientes y poder aplicar pues, seguramente de forma más eficaz una comunicación asertiva. Vale, para aquellos que a lo mejor os despista un poco esto, el ser asertivos no es otra cosa que el ser capaz de pues, defender y expresar lo que yo pienso, lo que siento, lo que opino, pero sin emplear agresividad verbal, física, ni de ningún tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando de práctica de mindfulness o un tiempo fuera en la resolución de conflictos, por supuesto, esto no puede surgir en el propio conflicto sin haberlo pactado previamente, porque imaginaos, yo estoy discutiendo con vosotros, no tengo ni idea de esto y me decís, tiempo fuera para practicar mindfulness, pues yo evidentemente os mandaré a freír espárragos, ¿vale? Todas estas cosas, sobre todo pues en conflictos que se suelen producir, por ejemplo, pues a nivel familiar o de pareja, y que en las personas con TDAH pues hay que trabajar mucho el tema de la convivencia, todo este tipo de herramientas evidentemente lo hay que pactar antes y que no resulte pues perjudicado ni se use como herramienta arrojadiza, todo lo contrario, es una herramienta y una técnica para evitar esa escalada y que la convivencia se resienta más todavía, ¿vale? Una vez que se ha tomado este tiempo pues de tregua, lo que vamos a hacer ¿qué es? Pues vamos a retomar el tema, intentar llegar a un acuerdo y evidentemente ¿es seguro a 100% que se lleva a un acuerdo después de este tiempo? Pues no, pero la parte beneficiosa es que es más probable que sí que lleguemos porque como estamos más calmados vamos a aumentar las posibilidades de, pues bueno, un poco como en la mediación, cede uno, cede otro y todos resultamos ganadores, ¿vale? Porque de la otra manera, pues ya no solo que ya no lleguemos a acuerdos sobre ese tema, sino que en las discusiones pues a veces se saca el tema de hoy y el de hace 3 meses, se deteriora la convivencia y al final pues estamos cabreados 2 días, ¿vale? Entonces también tenedlo presente que lo podemos usar en las relaciones de convivencia, ¿vale? Y pues también como ayuda, sobre todo pues para los niños cuando están empezando a trabajar pues esa gestión emocional para que sean capaces pues de tomar conciencia y de autorregularse, tengan TDAH o no, ¿vale? Es beneficioso y resulta beneficioso para todos. Y bueno, aunque ya os lo voy a comentar después, es súper beneficioso que esto se practique además en familia, ¿vale? Si lo transformamos ya pues, en tiempo de calidad que compartimos todos, pues muchísimo mejor. Acordaos que cuando somos adultos, bien sea pues, de nuestros hijos o de cualquier niño que tengamos en nuestro entorno, vamos a estar actuando siempre de modelos, tanto para práctica de mindfulness como para leer
o para cómo resolvemos los conflictos o cómo gestionamos nuestras emociones, ¿vale? Entonces es muy interesante que nosotros mismos pues, nos apliquemos el cuento, como se suele decir, para que también podamos actuar como modelos positivos pues, para los peques también, para los adolescentes y a veces incluso podemos actuar de modelos para otros adultos, ¿vale? Bien. Además de esta parte emocional, el mindfulness también nos ayuda a detectar esas señales de alarma, ¿vale? De alarma o de alerta antes de que se produzca un descontrol emocional, porque claro, nosotros no pasamos de 0 a 100 y nos descontrolamos. No, normalmente vamos a tener pues una serie de señales bien internas o que también pues en ocasiones podemos leer en los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de evitar un descontrol emocional pues en un niño. ¿Qué señales vamos a tener apareciendo? Pues vamos a tener a nivel de pensamientos, de sensaciones, de nivel emocional, de reacciones fisiológicas, de conductas, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de pensamiento, pues, ¿qué podemos encontrarnos? Pues me está vacilando, me está tomando el pelo, puedo sentir ira, tensión muscular, gritar, ¿vale? Cuando estamos interaccionando con una persona con TDAH, lo ultimísimo que debemos hacer es gritar, ¿vale? Porque eso le va a perjudicar más todavía, no le va a ayudar para nada a controlarse. Evidentemente, a nadie le va a ayudar a controlarse ni a gestionar sus emociones que le grite, ¿vale? Ni con TDAH ni sin él. Si pensáis en vosotros mismos cuando estáis cabreados, ¿sois capaces de atender racionalmente a todo lo que os cuentan y todo lo demás? Pues no, ni de broma, hasta que se os pasa, da igual lo que os digan, que os va a parecer todo mal, ¿vale? Pues aquí ocurre un poco lo mismo. ¿Qué ocurre? Que con práctica diaria de mindfulness, como vamos a ser capaces de estar más atentos y conscientes a lo que nos está, a la información que nos está dando pues, nuestro cuerpo al fin y al cabo, qué sensaciones tenemos, qué emociones están empezando a surgir, eso también nos va a permitir aplicar soluciones o herramientas, es decir, vamos a ser capaces de reconocer de, estoy apretando mucho los dientes, en 2 minutos voy a explotar, ¿vale? Pues nos permite aplicar soluciones y también pues afrontar esas situaciones sin que nosotros perdamos el control, ¿de acuerdo? Vale, entonces, un poco como resumen y compendio. ¿De qué nos va a valer practicar mindfulness? Pues nos va a valer para ser más conscientes de el momento en el que estamos ahora mismo. Nos va a permitir también pues, conectar más con nosotros mismos, ser más conscientes de cómo nos tratamos, toda esa parte de carga de pensamientos irracionales que nos están perjudicando, también ser más conscientes de cómo tratamos a los demás, el no ser juiciosos, a gestionar mejor los pensamientos y las emociones que nos generan malestar. Y de hecho, si pensamos pues, en niños, chavales o adultos con TDAH, que a veces tienen pues, un poco torrente de pensamientos o atención a muchos estímulos en ocasiones que no son relevantes para la tarea, o esa gestión de la frustración, que en muchas ocasiones les cuesta un montón, pues nos va a ser útil para ayudar también a manejar el estrés y la ansiedad, que aquí pues desde el primero al último que estáis conectados seguramente sentís o hemos sentido pues estrés y ansiedad, ¿vale? Nos permite un poquito pues bajar revoluciones y volver a reiniciar y también pues de desarrollar más recursos internos frente a problemas. Por ejemplo, pues es otro método de afrontamiento de los conflictos, ese tomarse un tiempo fuera para practicar y después volver un poco, pero de nuevo en línea base, sin que el conflicto o la emoción más bien relacionada al conflicto nos desborde en ese momento. Ahora bien, vamos a la parte de TDAH. ¿Por qué? Porque un poco en el TDAH lo que ocurre es todo lo contrario a lo que se refiere el mindfulness. De hecho, se considera el TDAH como mindless, es decir, con no estar atentos al presente. ¿Esto qué va a generar? Pues que nos precipitemos en la realización de actividades sin atención, ¿vale? Nos puede parecer la mejor de las ideas ponernos la mochila de 15 kilos con los patines del Colacao puestos, el no ser conscientes de las sensaciones y emociones, el explotar y no ser capaz de gestionar con el mal rato
que eso supone. Nos puede generar también impulsividad, pues por ejemplo, en acciones cotidianas pues como comer o no prestar atención a lo que estamos haciendo y eso que genere pues roturas de cosas o incluso pues dentro de esa propia impulsividad. Sabéis que los niños con TDAH, sobre todo pues bueno, subtipo impulsivo hiperactivo o mixto, pues suelen estar pues llenos de arañazos, las rodillas peladas, ¿vale? Por esa parte un poco de temeridad que hablábamos antes y de no reflexión y de necesitar pues entrenar un poquito más el autocontrol y la inhibición, el que parezca que no escuchan y por tanto no están prestando atención a esas sensaciones que les están llegando, el andar de un lado para otro, el considerar también las cosas como extremas. De hecho, pues bueno, a veces te dicen eres mi colega a muerte y cuando les mandas leer o trabajar, pues ya eres súper fea y no te quieren ver ni en pintura. Pues esto también ocurre, ¿vale? Somos también un poco de extremos en ser conscientes pues de ese momento específico, ¿vale? Y como veréis, y sobre todo si en casa tenéis peques con TDAH, pues os coincidirá seguramente un poco, que sería pues el polo opuesto a lo que se busca o se consigue con el mindfulness. Bien, además, teniendo ya pues, un poco más presente beneficios de mindfulness en TDAH, va a mejorar la función ejecutiva, es decir, si os acordáis, las funciones ejecutivas están a nivel prefrontal en el cerebro y lo que hacen es pues, que seamos capaces de planificar, anticipar consecuencias, todo este tipo de cosas. Y en las personas con TDAH se ha encontrado que es deficitaria, ¿vale? Por eso cuando en casa les mandáis a hacer 3 cosas seguidas, pues se quedan en la mitad de la primera. Por eso siempre insistimos, pues las órdenes claras, concisas, simples y de una en una, ¿vale? Además también, ¿qué ocurre? Pues que a nivel de inhibición atencional, cuando quieren prestar atención a un determinado estímulo, les parecen igual de interesantes tanto los que son competentes y que se deben tener en cuenta, imaginaos en la tarea, pero también es súper interesante la música que está sonando al lado y todos los otros estímulos que nos están llegando, ¿vale? Por eso hay que trabajar también inhibición atencional. Entonces, ¿qué se busca con la práctica de mindfulness? Que son capaces de entrenar esa función de inhibición, de permanecer atentos, evitando pues, un poco esos estímulos externos, que compiten por la atención en esa tarea y lo que va a resultar es que resulta pues, reforzada y fortalecida esa capacidad, ¿vale? Pasamos un poco, como aparece en la imagen, de tener una maraña de estímulos a ser capaces de un poquito ordenar, ¿vale? Además de todo esto, en el mindfulness, como ya supondréis un poco de lo que os he ido adelantando y lo que hemos ido hablando, va a mejorar y va a ayudar en la gestión emocional y en esa capacidad de autorregulación que en los niños y a veces en adultos también con TDAH, pues suele estar suele surgir pues bueno, más dificultades, ¿vale? Y eso por supuesto si nosotros no somos capaces de gestionar de forma adecuada y eficaz nuestras emociones, nuestras habilidades sociales se van a ver también afectadas, esto puede generar que las relaciones sociales, incluso a nivel laboral o de familia o en el entorno educativo, también se vean afectadas. Entonces ya no solo que yo no sea capaz de autorregularme emocionalmente y que yo lo pase mal en ese momento, sino que también se van a ver deteriorados los entornos en los que yo normalmente pues voy a convivir o voy a relacionarme con otras personas, ¿vale? Entonces, en cambio, si yo soy capaz de ser consciente y de prestar atención pues, a las emociones que estoy sintiendo, a las sensaciones fisiológicas, me va a permitir tomar medidas y tomar cartas en el asunto, por así decirlo, desde el minuto 1, ¿vale? Entonces, para esto es muy útil, además de la práctica de mindfulness, que a lo mejor previamente yo me coja un autorregistro y anote, pues imaginaos, normalmente los autorregistros tienen una forma de
día y hora, situación, contexto, es decir, dónde estaba y con quién, la emoción que estaba sintiendo y el malestar que me genera de 0 a 10 y sensaciones físicas, ¿vale? Esto es importante también percibirlo. ¿Por qué? Porque a mí a lo mejor yo puedo sentir la tristeza como un nudo en la garganta, pero a lo mejor otra persona pues lo siente más en la barriga. O yo, por ejemplo, cuando estoy nerviosa, pues soy de apretar mucho mandíbula y dientes, pero a lo mejor otra persona pues es de apretar puños o de cargar la espalda. Es importante detectar todas estas sensaciones y la focalización y la práctica del mindfulness pues nos va a ayudar a percibirlas de una forma mucho más clara y esto nos va a permitir pues aplicar técnicas antes, ¿de acuerdo? Y también nos va a permitir también distanciarnos un poco de esa carga emocional, sobre todo cuando tenemos un descontrol emocional, que los niños lo pasan tan mal, parece que te ves como desbordado e invadido por tu propia emoción y parece que ya no eres, pues, por ejemplo, Carla, eres la emoción de ira, por así decirlo. Entonces también tomar un poquito de distanciamiento suele sentar bien para ayudar también un poco pues, a esa autorregulación. Por tanto, como es de suponer, pues bueno, algunas investigaciones pues, sugieren que esta práctica pues, va a mejorar pues, la conducta, va a beneficiar la reducción pues, de conductas problemáticas como puedan ser pues, rabietas, desobediencias, desafíos, los problemas sociales, es decir, va a redundar en muchos aspectos, no solo en lo que os decía de pues, los 15 minutos que practico. De hecho, la idea es que pues nosotros podamos practicar de forma prolongada o de forma frecuente, pero no solamente en el momento en el que nos encontramos mal, porque eso, claro, vale entre muy poco y para nada. Es importante adquirir un hábito previo para que después, por supuesto, sea mucho más efectivo y podamos conseguir beneficios en muchos otros ámbitos, ¿vale? Bien, ahora después un poco de toda esta parrafada de qué es el TDAH, qué es el mindfulness, beneficios y todo lo demás, realmente, ¿cómo lo practicamos? Pues bien, en primer lugar, hay que tener presente el lugar físico y específico en el que lo vamos a practicar. Por supuesto, tenemos que intentar que sea pues, un sitio cómodo, en el que no nos molesten o no haya así mucho ruido, que sea un lugar tranquilo. Y sabéis que las personas funcionamos mejor con rutinas. Si esas personas tienen TDAH muchísimo más importante, por tanto, si podéis que sea el mismo sitio o el mismo lugar, muchísimo mejor para crear esa rutina. Y de hecho, por ejemplo, si es el caso de niños y tienen pues horario de tareas, y con horario de tareas me refiero pues, levantarse, desayunar, tiempo de juego, tiempo de repasar cosas, que siempre les ayuda un montón, ¿vale? Un poco a centrarse en espacio y tiempo, por lo que os decía antes, de que la percepción está así como un poco distorsionada y a veces pues nos encontramos dejando por casa sin nada que hacer cuando no es así. Entonces, si a lo mejor en ese horario pues le reservamos un hueco de tiempo pues para practicar mindfulness o para practicarlo en familia, lo que os decía antes, pues muchísimo mejor, porque lo vamos a ayudar a que eso se genere hábito. Entonces, a lo mejor pues en casa o en la habitación puede tener pues bueno, su rinconcito de calma y en el que pueda practicar mindfulness, al que pueda a lo mejor también acudir en un momento en el que se descontrole, es decir, su lugar reservado para él o para ella. Además del lugar, también hay que prestar atención a la postura, es decir, se puede practicar tanto sentados en una silla como sentados en el suelo pues sobre un cojín o sobre alguna superficie en la que estemos así un poquito más cómodos que en el suelo así duro o tumbados, ¿vale? Pero acordaos que al igual que ocurre con la relajación, con el mindfulness no se busca que nos quedemos dormidos, no. Lo que se busca es pues, que estemos sin tensiones, que estemos cómodos, pero no que nos quedemos fritos. Entonces, en el caso de estar sentados en una silla, por ejemplo, es importante la postura. Es decir, que tengamos pues, los pies paralelos y bien apoyados, nada de piernas cruzadas ni de brazos cruzados, las manos sobre las piernas, la espalda recta, o sea, es decir, estando cómodos, pero
con una postura ergonómica correcta. Podemos tener los ojos cerrados o en el caso de personas pues, que a lo mejor se mareen un poquito o que pues, bueno, no se encuentren cómodas, también pueden estar así como un poquito entreabiertos, pero sin focalizar la mirada en nada concreto, ¿vale? Y hay que intentar moverse lo menos posible, simplemente pues a lo mejor un poquito para ajustar la postura, pero intentando que el movimiento sea mínimo. Claro, esto si pensáis en niños que tengan TDAH y que tengan una hiperactividad muy pronunciada, pues claro, al inicio puede ser más complicado, ¿vale? Que la parte de estar sin moverse, pues cuesta un poquito más. Pero podemos empezar pues por focalizarnos más en la respiración, es decir, vamos a ir haciendo como un encadenamiento en el caso de que cueste más y vamos a ir aumentando, ¿vale? ¿Por qué? Porque de hecho, a nivel de orden, normalmente lo que hacemos es comenzar por practicar pues, la respiración, los sonidos, es decir, aquellos estímulos que nos resulta más sencillos identificar y prestar atención a ellos para después ir pues, bueno, realizando pues, prácticas un poquito más complejas, ¿vale? Y aquí, por supuesto, pues hay que tener presente pues, la edad, el nivel de desarrollo de los niños, de los adolescentes y también un poco, pues bueno, las características generales que tengamos, ¿vale? Y como ya os adelantaba antes, no hay que esperar a encontrarnos pues mal o descontrolados para practicar mindfulness. Aquí la idea es que vayamos practicando de forma frecuente para que esto lo interioricemos, hagamos un aprendizaje significativo y que también nos resulte más fácil practicar cuando nos encontremos mal, pero en base a practicar mucho también cuando nos encontremos bien, ¿vale? Y lo dicho, si practicamos en familia, muchísimo mejor, ¿vale? Porque ya no solamente que vayáis a disfrutar de ese momento de práctica de mindfulness, de prestar atención a lo que estáis sintiendo, sino que se va a convertir pues, en un tiempo de calidad, de disfrute y de compartirlo, ¿vale? Y quien dice mindfulness dice pues ejercicio físico, cocinar o lo que queráis, ¿vale? Porque el estar más tiempo juntos, sobre todo, pues bueno, con motivo de la cuarentena, aunque ahora pues ya vayamos volviendo a esa nueva normalidad, pues estar más tiempo juntos en ocasiones no implica que ese tiempo sea de calidad o de más calidad. Entonces, si podemos a lo mejor buscar ratitos específicos, a los peques sobre todo les va a sentar realmente bien, ¿vale? Bien, como esto ha sido, pues bueno, un poco teórico, aunque ya os adelanto que vamos a hacer una pequeña práctica al final, sorpresa, os recomiendo recursos, ¿vale? Tanto para niños como adolescentes. En el caso de más pequeños, por ejemplo, tenéis el libro de Tranquilos y atentos como una rana, también tenéis pues, el de Plantando semillas, Un bosque tranquilo, es decir, si queréis brujulear un poquito, hay bastantes materiales. Pero también recomendaros que se encuentran de acceso libre y de hecho se elaboraron, pues bueno, con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19, hay 2 guías que elaboró el GIPCE, que pertenece al Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, y unas más enfocadas hacia adultos y otra para más peques y adolescentes, ¿vale? Entonces, la primera de ellas es la guía de prácticas de mindfulness para momentos de estrés, que bueno, os explica un poquito, pues bueno, los aspectos teóricos, los beneficios de practicarlo, pero además tenéis también pues los acceso a los audios y a las prácticas guiadas. Que bueno, se me olvidó deciros que en el libro de Tranquilos y atentos como una rana también están los audios colgados en YouTube, por si a lo mejor también los queréis poner y practicar un poquito, ¿vale? Me dice una compañera que están todas las sesiones y que son unas 11 más o menos, o sea que para iniciaros y comenzar a practicar os va estupendísimamente. Y después también de las guías que os comentaba, también editaron el viaje para exploradores y exploradoras de Mindful, que es también una guía breve, que hay como, yo creo que también unas 8 o 10 prácticas, que os dirige al audio en ebooks y también, pues bueno, focalizadas en sonidos, en respiración, en la parte más imaginativa y, pues bueno, eso, enfocado un poquito más
a niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Pero yo creo que como primera aproximación, y además de que es, pues bueno, material elaborado por profesionales de la psicología, yo creo que os puede resultar muy útil, ¿vale? Como primer acercamiento. Bien, antes de hacer la práctica, si os parece, podéis ir haciendo algunas preguntas en privado, acordaos, porfa, por los temas de privacidad. Os recuerdo, próximos GAMS, próximas actividades y, bueno, cosillas que tenemos en marcha en la Fundación, y una vez que revisemos esto, contestamos preguntas, hacemos la práctica, ¿vale? Bien, recordaros, el martes 30 de junio vamos a tener otro GAM también a través de Zoom, en este caso sobre procrastinación y TDAH, ¿vale? Me están chivando que puse unas fechas al revés, vale. Bueno, siguiente GAM, el martes 30 a las 6, sí, martes 30 a las 6, sobre procrastinación y TDAH, ¿vale? Acordaos que lo que decíamos antes, como esa percepción del tiempo, pues a veces se encuentra un poco distorsionada. Después también cuando son tareas que requieren pues esfuerzo mental sostenido, es como una tortura china, pues bueno, eso va a generar que se vayan dejando y al final procrastinamos hasta el infinito y más allá, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito cómo subsanarlo. Después, el jueves 9 de julio vamos a tener un GAM sobre resiliencia y TDAH, especialmente importante, pues bueno, durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Y después, el sábado 11 de julio, en las Cabazadas en Ferrol, vamos a tener el bautismo de surf y otras actividades, ¿vale? Pues yoga, primeros auxilios, todas relacionadas. Y ahora bien, a ver si os lo digo bien, que las tengo al revés. El 19 de julio es la ruta de senderismo de Ferrol a Neda y bueno, va a haber más actividades, un taller de dibujo. Y después el 18 es el bautismo de escalada en A Coruña, ¿vale? De todas formas, estad súper atentos a las redes para todas las inscripciones y, bueno, todas las que os resulten interesantes. Y después también adelantaros, así un poco en primicia, que la próxima semana vamos a enviar información sobre el programa de TDAH en adulto, ¿vale? Específicamente enfocado para adultos con TDAH o también, pues bueno, mamás y papás que ellos también tienen TDAH. Y ahí lo que vamos a incluir son sesiones a lo largo de todo el año, por supuesto son gratuitas y el que se inscriba, pues bueno, tiene que intentar pues acudir a todas, ¿vale? Porque no son independientes entre sí. Vamos a intentar pues hacer grupos cerrados y pues a lo largo de todas las sesiones de lo que queda de año, pues vamos a ir, pues bueno, trabajando todos los contenidos que resultan interesantes para los adultos con TDAH y un poco pues también todas las demandas que vamos teniendo, ¿vale? También recordaros que tenéis ya colgada la conferencia de la Academia de Inventores y para aquellos que les interese, pues vamos a poder tutorizar, vamos a poder como si yo fuese a tutorizar algo, ¿no? Que no tengo ni idea de eso. Se van a tutorizar inventos también, ¿vale? Consultad las redes, que ya lo hemos anunciado hoy mismo, creo, o ayer. Y también podéis consultar colgados en YouTube los GAMS realizados hasta este momento, ¿vale? Desde que empezamos un poquito pues a grabar. Bien, vamos con las preguntas. Vale, nos preguntan si hay alguna especificación de diferencias entre distintas edades para la práctica. Sí, evidentemente, pues cuando se es más pequerrecho es más interesante, y no tanto más interesante, sino pues por propia capacidad o por propio desarrollo evolutivo, pues que sean prácticas más sencillas, pues a lo mejor enfocadas, pues lo que os decía, en la respiración, en colores, en cosas que sean pues más manipulativas, por así decirlo, y que ellos sean capaces de visualizar o de trabajar sobre ellas. En cambio, pues cuando ya vamos hacia, pues imaginaos, adolescentes o
pues bueno, ya chavales podemos entrar un poco pues, a incluir conceptos más abstractos en la propia práctica, ¿vale? Acordaos que siempre vamos a ir haciendo pues como un desarrollo de menos a más y vamos a empezar pues cosas más sencillitas. Acordaos también que siendo más pequeños pues os cuesta más tiempo pues permanecer quietos, por ejemplo, y vamos a ir un poquito pues incrementando la complejidad. Después, evidentemente, como cada niño, niña o adolescente es distinto, pues va a haber que ir adaptándolo un poquito. A lo mejor con un niño de 8 años pues ya se puede hacer algún tipo de práctica, pero a lo mejor por las características de ese niño o por el momento evolutivo en el que está, pues igual no, y a lo mejor pues una que sea más sencilla y que a lo mejor podría estar enfocada pues a 6 años, imaginaos por ejemplo, ¿vale? Hay que ir observando un poquito también qué es lo que más le cuesta, lo que menos y también pues lo que le va sentando mejor, vaya. Bien, creo que no hay más preguntas. Vale. Pues si os parece, vamos a hacer la práctica, porque al final todas las cosas se aprenden practicando. Y así, pues bueno, también después de toda esta parrafada teórica, pues veis realmente qué es el mindfulness, ¿vale? Porque a veces, pues bueno, nos cuesta un poquito también a nosotros pasar a lo concreto. Bueno. Ahora. Vamos allá. Podéis, si queréis, tumbaros en el suelo, en la cama, sentaros en el sillón o en la silla en la que estáis, como más cómodos estéis, ¿vale? Entonces, acordaos que si os sentáis en la silla o permanecéis en la silla en la que estáis, tenemos que tener los pies paralelos, apoyados en el suelo, las manos sobre las piernas, mantener la espalda recta, es decir, una postura cómoda, pero manteniendo un poco el control postural. Y si os apetece y estáis cómodos, podéis cerrar los ojos o dejarlos un poquito entreabiertos, ¿vale? Sin focalizar la mirada, casi nada. Una vez que ya estáis, pues bueno, sentados o tumbados y acomodados, vamos a empezar observando nuestro cuerpo. ¿Qué notamos? La postura que tenemos, el tacto que nos proporciona la superficie en la que estamos y vamos a intentar relajarnos para que así podamos también fijarnos un poquito mejor. Una vez que nos hemos fijado mejor, vamos a lentamente inspirar 2 veces por la nariz, sin forzarlo. Cogemos aire de manera natural y vamos a intentar ser conscientes de la respiración. Para ello lo que vamos a hacer es observar y focalizar la atención en nuestras fosas nasales y nos vamos a concentrar en un lugar concreto de ellas. Y vamos a observar y fijarnos en el aire que entra. De ese aire nos vamos a fijar pues, en la temperatura que tiene, en la humedad, en el olor, en el recorrido que hace cuando inspiramos, qué partes de la nariz lo notan. Y también nos fijamos que con cada inspiración ese aire siempre es diferente, porque todas las respiraciones son distintas. Es como si fuesen las olas de la playa. Todas parecen iguales, pero en realidad siempre son distintas entre sí. Y nos seguimos fijando en la respiración. Vamos a seguir con atención el recorrido del aire, es decir, qué parte de la garganta lo nota tras pasar por las fosas nasales, si ha cambiado ese aire con respecto a cuando entró. Nos vamos a fijar a dónde llega, dónde acaba el recorrido de ese aire.
qué nos ocurre en el pecho, en los pulmones. Cómo cambia nuestra barriga. Cómo se mueve nuestro diafragma. Y vamos a observar y fijarnos en todo ese movimiento. Porque al fin y al cabo la respiración es un ciclo y por tanto el aire que inspiramos también sale del cuerpo. Entonces ahora vamos a fijarnos en el momento en el que el aire sale y el que entra se encuentran, porque al fin y al cabo emplean el mismo camino. Y vamos a observar qué ocurre en nuestro pecho, en nuestros pulmones, en la barriga. Se relajan y dejan salir ese aire otra vez. Vuelve a pasar de nuevo por la garganta, vuelve a las fosas nasales. Vamos a fijarnos cómo sale de nuestro cuerpo y también por qué distintas partes pasa y va rozando. Tras estar atentos a todo ese ciclo de respiración que elaboramos, vamos a ir finalizando el ejercicio. Vamos a hacer 2 inspiraciones profundas suaves en el momento en el que estemos preparados y cómodos para ello. Y cuando estemos cómodos, abrimos los ojos de nuevo, o en el caso de que ya los tuvieseis entreabiertos, podemos ya pues, volver a movernos, desperezarnos si queremos y volver a tomar pues, conciencia del lugar en el que estamos y no solo pues, de nuestro propio interior o de nuestras propias sensaciones físicas. Pues bien, en el caso de que este haya sido pues, vuestro primer contacto con el mindfulness, espero que os haya sentado bien. De todos modos, tened en cuenta que esta es una situación pues, bueno, un poquito artificial. Por tanto, si tenéis oportunidad de poneros alguno de los recursos que veíamos en la presentación, experimentad un poquito, porfa. Espero que os haya sentado muy bien. Y por mi parte, nada más, desearos muy buen fin de semana. Estad atento pues, tanto a las redes como a la página web, porfa. Vamos a ir pues, bueno, contándoos ahí todas las novedades. Si tenéis alguna pregunta más así de última hora, estáis a tiempo. Creo que no hay más preguntas. Sí, es totalmente normal haberse dado cuenta de que tienes la nariz reseca durante el ejercicio y eso de hecho quiere decir que has hecho bien el ejercicio, ¿vale? Porque justo lo que nos comentas, te has dado cuenta de muchas cosas que están ocurriendo en tu cuerpo en ese momento y de las que la gran mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes, ¿vale? Así que muy bien hecho el ejercicio, tanto por haberte dado cuenta y bueno, en este caso, aunque sea algo un poquito negativo, también de darnos cuenta, pues bueno, de cómo está pues, nuestra nariz, por ejemplo. Exacto, Isolina, hay que seguir practicando mucho.
Ya veréis cómo os va a sentar estupendamente bien. Bueno, pues si os parece entonces lo dejamos aquí. Os paso el testigo a vosotros para que sigáis practicando y practicando también al fin y al cabo, pues bueno, ese autocuidado a nosotros mismos y dedicar pues un ratito al día también para cuidarnos. Daros las gracias por vuestra participación en este GAM. Sabéis que, bueno, en la Fundación estamos a vuestra disposición. Desearos muy buen fin de semana y muchas gracias. Un saludo, cuidaos mucho.